¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? ¿Cuántos saben que estamos inmersos en una batalla, en una guerra espiritual? Pero hay una buena noticia. Somos más que vencedores. Pero, sí es cierto y no podemos olvidar que hay una batalla que pelear. La Biblia nos enseña que peleemos la buena batalla de la fe. Un trabajo que hace de manera especial el enemigo es no mostrarse. Cuando tú no eres consciente de que tienes un enemigo a tu alrededor porque no lo percibes, porque no tienes información, porque no te preocupas por conocer sus estrategias, sus maquinaciones, dice la Biblia, somos más vulnerables. Estuve viendo y los ejércitos tienen en su presupuesto tienen una partida importante para lo que se llama el camuflaje, ¿no? Es impresionante cómo tú puedes ver en un paisaje y haber personas allí y no detectarlas, no las ves. Sus vestimentas, las ubicaciones concretas donde ellos están, no se perciben. Y dicho esto, cuando tú no percibes el enemigo que tienes, difícilmente le puedes atacar, le puedes vencer. Existe una realidad en el mundo espiritual y es que el diablo existe. No vamos a darle ningún tipo de gloria ni de exaltación, pero la realidad es que existe. La Biblia nos enseña que existe. Él es considerado el enemigo del ser humano y especialmente del cristiano. Su ataque es constante, pero mucho más intenso hacia aquellos que hemos cambiado de bando. Los que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo tanto, no tenían ningún interés. Aquellos que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Y por lo tanto, aunque tú no seas consciente de esto, estás inmerso en una batalla espiritual. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, podemos caer en el error que todo está hecho. Nos viene a la mente las palabras de Cristo en la cruz, consumado es. Pero estas palabras se referían a lo que Cristo estaba haciendo en la cruz para que el ser humano pudiera salvarse. Todo está hecho, la deuda está pagada, por lo tanto, la promesa es que todo aquel que en él cree será salvo. Pero quedó algo muy importante por hacer, y es ir muriendo a nuestra naturaleza. Pablo vivió siendo consciente de ello. Y escribe una carta a los romanos en la que en el capítulo 7 expresa su realidad y la nuestra. Y que yo quisiera comenzar con este texto. Romanos 7, versículos 14 en adelante, dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Estamos hablando de algo espiritual. Que tu mente no va a entender, que tu mente no va a ver y que solamente se va a discernir espiritualmente. Pero sabemos que la ley es espiritual. Pero fíjate, mas yo soy carnal. A veces los cristianos nos cuesta reconocer esto. Pero hermanos, estamos dentro de un recipiente carnal. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída por la cual nosotros tenemos que ir trabajando. Pero ¿sabes quién lo sabe mejor que tú? Satanás.
Satanás sabe mejor que tú porque has estado muchos años en sus manos sin que tú lo sepas. Pero porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. La Biblia dice que no hay bueno ni uno. Por lo tanto, en mí no mora el bien. Y si hay algo bueno, en mí no es mío, es de Él. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El Señor bendiga su palabra. Cuando entregamos nuestra vida al Señor empieza una batalla espiritual constante. Recordemos los días de los bautismos. Se dijo varias veces, antes y después en la predicación: esto no es el final. Esto es el principio de una vida donde el enemigo buscará con intensidad derribarte. El enemigo no necesita derribar tu vida de un golpe. Le basta con una pequeña puerta abierta, una actitud, un pecado no tratado, una herida no sanada, y desde ahí él empieza a trabajar. El problema no es que el diablo exista, porque, repito, él venció la muerte. El problema no es ese. Nosotros no podemos sacar de todo este contexto al enemigo. El problema es cuando le damos acceso al diablo. Cuando nosotros le damos permiso o de manera inconsciente le abrimos la puerta, porque el diablo está a la puerta. Se presenta como algo cercano, esperando una oportunidad. La Biblia lo presenta como un león rugiente, buscando una oportunidad para devorarte. Lo presenta como un animal listo al acecho para atacar. Y si encuentra esa apertura, entrará para hacer su función. Juan 10, robar, matar y destruir. Es sin misericordia. Eres el objetivo central de tu enemigo. Y quiere robar, matar y destruir. Por eso la guerra espiritual no comienza cuando Satanás ataca, sino cuando el creyente le da lugar. El enemigo sabe camuflarse y lo hace bien. La Biblia dice que incluso se viste como ángel de luz. Pero Dios nos ha dado herramientas para poderlo discernir y sobre todo herramientas para poder trabajar esa naturaleza que Pablo definía desde la honestidad de una persona que, aun siendo espiritual, aun teniendo un peso espiritual, un peso de gloria realmente
grande, me gusta ver a Pablo en esa humildad de decir, soy lo que soy, no hago lo que quiero, soy carnal y tengo una lucha con la que tengo que pelear, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que te dará instrucciones para que tú puedas vivir una vida en victoria. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Con la ayuda del Señor quisiera compartir esta mañana con vosotros las principales puertas abiertas que podemos tener, los pasos espirituales para cerrarlas, para cerrar estas puertas y cómo levantar muros de protección. Hemos dicho y tenemos que recordar que el enemigo necesita una puerta para entrar. Cuando tú vas al pasaje, yo lo leo, seguro que tú lo recuerdas. Pedro está hablando a la iglesia y les dice, sed sensatos, estad atentos. Ese es un mensaje a la iglesia. Sed sensatos, estad atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, la Biblia nos enseña a estar atentos, a ser sensatos, no teniendo miedo al enemigo, sino teniendo temor de Dios, porque si desaparece el temor de Dios, el enemigo ganará mucha ventaja. Al enemigo no hay que tenerle miedo, pero no puede desaparecer esa sensatez y esa realidad de que tenemos un enemigo que dice que anda alrededor. ¿Tú te has parado a pensar lo que significa esto? Tú tienes una cobertura espiritual donde Satanás no puede entrar, a no ser que tú abras una puerta. Él no puede tocarte. Pero Dios respeta tu libertad, tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de relacionarte. Tienes modelo en la palabra de Dios de cómo vivir. Pero la Biblia dice que Él no para de rodearte, de buscar aquella rendija que tú le puedas abrir para que Él entre. El diablo no puede entrar allí donde tú no le des acceso. Efesios 4:27 es claro, no deis lugar al diablo. La palabra lugar en griego es topos, que significa territorio, espacio, puerta abierta. Es decir, el enemigo puede aprovechar aquellas puertas que tú le abras, aquellas puertas que nosotros mismos dejemos abiertas. No se trata de posesión, se trata de influencia. No es un tema de que podamos estar poseídos. Es la influencia que el enemigo tiene en tu vida, a tu alrededor, para que de una manera o de otra, de manera consciente o inconsciente, tú le abras esa rendija donde él pueda entrar. Desde el principio Satanás ha actuado como un usurpador oportunista. Lo hizo con Adán, lo hizo con Eva. En la Biblia vemos cuál es su manera de actuar. El enemigo acecha, pero no puede entrar sin una rendija abierta que tú le abres. Este pasaje de Primera de Pedro nos insta a estar atentos. Y la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana, y ya dejar que el Espíritu Santo trabajemos, esto no es una charla, ¿vale? Esto no es una charla, ni quiero que tú lo tomes como una charla. Marcos oraba, Señor, háblanos. Y yo es lo que quiero, que Dios nos hable. Y tenemos que empezar a trabajar. Y ya desde ahora mismo es ya ponernos delante del Espíritu Santo y que tú le puedas pedir que te muestre, ¿hay puertas abiertas en tu vida? ¿Has permitido actitudes, hábitos o pensamientos que el enemigo puede usar como acceso? A veces oramos para que Dios nos proteja. ¿Amén?
pero somos nosotros los que abrimos la puerta al ladrón. En esta mañana, dile al Espíritu Santo que te ayude a hacer un inventario. Examina tu vida con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana. Identifica toda área donde hayas bajado la guardia. Pídele a Dios discernimiento. Ese es un don del Espíritu Santo. Discernimiento es que Dios ve por medio de su Espíritu Santo aquello que tú no ves. Pero en esta mañana pídele discernimiento para ver aquellas cosas que antes tolerabas y que sigues tolerando y que pensabas que el bautismo te iba a solucionar. El bautismo ni te limpia ni te salva. O sea, a veces veo como las personas llegan al bautismo, se bautizan, entregan su vida a Cristo y luego es esa sensación como decir, bueno, yo ya he entregado mi vida a Cristo y ya está todo hecho. No, hermano, no. No, la Biblia lo presenta como un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento lo puedes comparar como un bebé. Un bebé le queda mucho. Necesita protección, necesita cuidado, necesita dirección, necesita educación, necesita ir creciendo. Mira a ver. Pídele al Señor que te dé fuerza para cerrar esas puertas que están en tu naturaleza, esa que hablaba Pablo, y que siguen estando ahí. El bautismo no te cambia de una transformación. La transformación es en el proceso de que tú vayas actuando y permitiendo que el Espíritu Santo vaya mostrándote y tú vayas haciendo los cambios que el Espíritu Santo te diga. Cierra esas puertas con arrepentimiento, con perdón y con obediencia. ¿Cuáles son las principales puertas abiertas al enemigo? He puesto las principales. Hay más, pueden haber más, pero bueno, creo que estas son importantes. El diablo no necesita una gran puerta. Le basta con una grieta. Cantar de los Cantares dice, buscad esas zorras pequeñas. ¿Sabes lo que hacen las zorras? Se esconden detrás de las hojas de la parra para que no la veas. Dice, buscadme esas zorras pequeñas, porque a veces estamos más pendientes o pensamos que bueno, igual nos centramos en aquellos pecados más, ¿no? Sin embargo, no, él necesita una grieta, él necesita que tú te tranquilices, no te estreses y que no vigiles. Como decía Pablo a Corintios, dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para muchos, al final yo acabe eliminado. Las puertas más comunes por donde el enemigo puede acceder a la vida del creyente es el pecado no confesado. Es el pecado oculto. El pecado oculto es como una fuga de gas, no se ve, no hace ruido, pero poco a poco te intoxica y te mata. Pero tú no lo ves. Muchas personas piensan que el enemigo solo actúa en casos extremos, brujería, posesión, pero la verdad bíblica es que él se cuela sutilmente usando nuestra negligencia espiritual al no darle importancia. Fíjate a qué cosas, esas que no tenemos ni tú ni yo. Orgullo. ¿Quién hay aquí que tenga orgullo? Nadie. Ira. Tampoco. Menos. Aquí no gritamos nadie, ni nos enfadamos nadie. Ni... Celos. Resentimientos. Pornografía. Mentiras. Fornicación. Inmoralidad sexual. Amargura. Borracheras.
envidia, desobediencia. Podríamos hacer más, pero creo que tenemos suficientes. Estos son rendijas, aquellas cosas a las que tú no le das importancia, a las que las justificas, porque somos expertos en justificarnos. Esto lo hago, pero... Y todos tenemos un campo de perales, unos más grandes que otros, pero siempre tenemos un pero para. Y el diablo no le des peras, porque como le des peras te mata. Cuando ve una rendija, el enemigo va a entrar y te va a destruir. Salomón en su sabiduría nos dice, Proverbios 28:12, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y se aparta, alcanza misericordia. Es importante que no se basa solamente en confesar, sino apartarte. Porque si te quedas en la confesión pero sigues haciendo lo mismo, eso no es arrepentimiento. Por lo tanto, tiene que haber una confesión y el apartarte, el cambiar de dirección. Este es Salomón. Su padre David, en el Salmo 32:3 dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios te dio una vida para que sea una vida fresca, verde. Y el pecado no confesado, lo que produce en nosotros es un sequedal. Lo oculto crece, hermanos. Lo tolerado se fortalece. Y al final acaba siendo controlándonos. Nos controla. Porque lo que no controlas, te controla. El pecado oculto es como dejar comida podrida en casa. Atrae la corrupción espiritual. El enemigo opera en las tinieblas y el pecado no tratado es su ambiente favorito. Eclesiastés dice que aquellas moscas muertas que echan a perder el perfume del perfumista son esas pequeñas cositas a las que no das importancia, pero que al final acaba pudriendo el perfume del Señor, porque Dios dice en su palabra que vosotros sois olor grato para Dios. Y el pecado oculto quita ese olor. La falta de perdón, otra puerta. En 2 Corintios 2, 10, 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este pasaje es importante porque nos insta a conocer las maquinaciones de tu enemigo. Porque si no las conoces, ¿cómo los vas a pelear? ¿Te vas a conformar en que Cristo ya venció? No te olvides que tienes una batalla que pelear. Pelea la buena batalla. Tienes que pelearla. Dios, vamos a ver cómo Dios te ha dado herramientas, te ha dado armas para que tú puedas pelear, para que la realidad de que eres más que vencedor en Cristo se cumpla. Pablo dice que perdonemos para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. El rencor abre la puerta a la amargura. Y la amargura acaba contaminando toda la casa. El perdón no es opcional. El perdón es un muro de protección espiritual en tu vida. La tercera puerta son aquellas relaciones tóxicas. ¿Con quién te relacionas? ¿Qué amigos tienes?
Primera de Corintios 15, 33 y 34 dice: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como es debido y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está hablando de aquel cristiano que se relaciona con personas que no son creyentes y permitimos pecar. No estamos llamados para convertirnos a ellos, sino que ellos se convierten a nosotros. Dios no te ha dicho que tú no te tengas que relacionar con personas de la calle, personas del mundo. Dios no ha dicho eso. Porque si fuese así, ¿cómo verán tu luz? ¿O cómo podrás ser esa sal que Dios quiere que seas? Y aquí Pablo le decía: lo digo para vergüenza vuestra. Porque algunos no conocen a Dios. Y si aquellas personas que no conocen a Dios, con las cuales tú te relacionas y en ti no ven algo diferente, ¿cómo verán a Dios? Les vas a predicar el Evangelio, pero luego tu conducta va a ser la misma de ellos. ¿Vas a beber lo que ellos beben? ¿Vas a fumar lo que ellos fuman? ¿Vas a escuchar lo que ellos escuchan? Muchas veces el enemigo accede a través de personas que toleramos en nuestra vida, gente con influencia negativa, malas conductas tóxicas, con doctrinas erróneas, amistades que nos enfrían. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Son ellos quienes deben de convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. La cuarta puerta es la desobediencia. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado como pecado. Y no podemos huir, porque en este libro tenemos todo aquello que nosotros necesitamos para conducirnos. Pero a veces es un libro más en nuestra biblioteca. O es el libro que está ahí pues porque somos cristianos. Saber hacer lo correcto y no hacerlo es resistir a la voz de Dios. Y eso es pecado. ¿Cuántas de estas puertas están abiertas en tu vida? Sigue ahí, no te vayas, sigue ahí. Hemos dicho que estamos pidiendo al Espíritu Santo que vaya mostrándonos. Porque ¿quieres darle pie al diablo o no quieres darle pie al diablo? Pregunto. Pídele al Señor que te muestre qué puertas están abiertas en tu vida. Porque incluso es muy posible que no lo sepas. A lo mejor te crees que esa persona con la que estás relacionándote pues no te está perjudicando. Bueno, pídeselo al Señor. O lo habías minimizado. Pero hoy Dios te llama a discernir y cerrar. Cerrar, hermano. Cierra. No justifiques, no esperes que la cierre el otro. Ciérrala tú. Si estás en una situación que no glorifica a Dios y que no agrada a Dios, cierra la puerta tú. Porque ¿sabes qué? Eres tú quien sabe. El otro igual no sabe. El otro a lo mejor no es consciente del peligro en el que tú estás espiritualmente, porque ni está en el reino de Dios ni quiere estarlo. Haz una lista personal de posibles puertas. Y no lo hagas con culpa, sino con esperanza y con la convicción de que Dios quiere restaurarte. Ora, ayuna si es necesario, habla con un mentor, habla con un líder espiritual, habla con una persona madura. Comienza a cerrar con autoridad cada punto débil que tengas en tu vida. Hemos visto 4 puertas y ahora es cómo cerrar esas puertas. ¿Qué pasos espirituales podemos dar? Cerrar las puertas al enemigo no es solo dejar de hacer algo.
es recuperar el territorio que le hemos cedido al enemigo. Es como un limpiar una casa, cambiar la cerradura y poner una alarma. Y lo primero es, ante el pecado, arrepentimiento genuino. ¿Hay pecado en tu vida? Pues bienvenido al club. Pero Dios está ahí. Arrepiéntete. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No solamente es arrepentimiento, sino conversión. No se trata de fregar el suelo, se trata de cerrar la llave de paso. Porque es esa llave la que está inundando tu casa. Si ves y ya tienes tu casa llena de agua y te coges el mocho y empiezas a fregar y no buscas dónde sale el agua y dejas la llave de paso abierta, pues puedes estar todo el día fregando. No se trata de remordimiento emocional. Señor, perdóname. Y sigo haciendo lo mismo. No estamos hablando de eso. Sino de una decisión radical de cortar con lo que te hace caer y volverte a Dios con todo el corazón. Se llama morir al pecado. Ante la falta de perdón, perdón activo. Perdona a todos los que te han herido. No esperes que se arrepientan. El perdón es una decisión. No es una emoción. No perdonas porque lo sientes. Lo perdonas porque es Dios quien te dice que tienes que hacerlo. Porque si tú perdonas, Dios te perdonará. Si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Es una decisión. Cuando perdonas, recuperas el terreno robado por el resentimiento, por el rencor y por la amargura. El tercer paso ante las relaciones tóxicas, comunidad y rendición de cuentas. ¿Cómo nos cuesta rendir cuentas? ¿Cómo nos cuesta abrir nuestro corazón a personas, hermanos y hermanas maduras y maduros a los que podamos abrirnos? A lo mejor teníamos, ¿no?, en general un concepto de Pablo, y cuando lees Romanos, este hombre está abriendo su corazón y su mente y poniéndose a la altura de su realidad. Busca comunidad, busca personas que tengan cosas en común contigo. Y rendición de cuentas. Eclesiastés 4, versículos 9 al 12 dice, mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Somos autosuficientes, hermanos. Queremos tener esa máscara de que lo tenemos todo controlado. No es verdad. Tú eres pecador como yo. Tú pecas como yo. Y doy gracias a Dios porque tengo mentores y personas con las que yo puedo confesarme, presentar mis debilidades. Porque es así. Este texto bíblico destaca el valor del compañerismo, la cooperación y el apoyo mutuo frente al aislamiento, al estar solo, al querer llevar siempre esa máscara de que todo está controlado, de que todo lo controlas y que todo está bien. Porque pensamos que el confesar nuestras debilidades nos hace débiles. Pero no es verdad, porque somos fortalecidos, porque el enemigo no gana ventaja. El compañerismo ofrece mayores frutos, mayor seguridad y fortalece ante las caídas, ante las dificultades y ante los ataques. Los soldados no van solos a la guerra y somos un ejército. Y a veces, ¿sabes qué pasa? Que peleamos la batalla nosotros por nuestra cuenta. Rodéate de personas maduras. Rodéate de personas espirituales.
Hombres y mujeres maduros que puedan ayudarte a mantener tus puertas cerradas y alertarte si el enemigo intenta regresar. Mira, me acuerdo, muy joven en el Señor tenía dos personas que para mí eran muy relevantes. Siempre estaban juntos. Les veía como hermanos muy unidos y un día se pelearon. Y yo le pregunté, ¿qué os ha pasado? Y luego yo me enteré, hablé con los dos y uno le dijo a otro, se plantó delante de él y le dijo lo que estaba haciendo mal. Y el otro se enfadó. Pensaba que eras mi amigo, le dijo. Dice, es que yo soy tu amigo, pero no soy tu colega. No voy a pasarte la mano cuando veo que lo que estás haciendo te está haciendo daño. Estamos para decirnos las cosas a la cara. Pero no la cara, sino para que al final el diablo quede denunciado. Y entre los dos podamos cerrar la puerta. Pero no nos gusta que nos digan las cosas, ¿verdad? No es agradable que nos vengan y que nos digan esas cosas que estamos haciendo mal, ¿no? No nos gusta. Eso es orgullo. Que no entre ese espíritu que entró en Caín, que le dijo a Dios, ¿soy acaso yo vigía de mi hermano? Pues en esta mañana el Señor te dice que sí. Eres atalaya. Y el atalaya está alerta de aquello que pueda venir a hacer daño. Y cuando tú alertas a una persona que no camina bien y que no está haciendo las cosas bien, la palabra de Dios dice que si esa persona te hace caso, la habrás salvado. Y no te pedirá su sangre. Pero si tú alertas a ese hermano como atalaya que eres, si tú no le alertas y él sigue pecando, Dios te pedirá responsabilidad sobre su sangre, porque no has sido atalaya para él. Eso viene en Ezequiel. Ante la desobediencia, sometimiento a Dios y resistencia al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No puedes resistir si no te has sometido primero. Este pasaje es muy bonito porque dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No, la primera parte es primordial. No se cumple la segunda sin la primera. Para que poder resistir al diablo y que huya, primero debe haber un sometimiento a Dios. No puedes resistir si no te has sometido primero. La autoridad viene de la obediencia. Muchos quieren que el enemigo huya, pero no están dispuestos a rendirse a Dios. Y en esta mañana, ¿estás listo para cerrar con firmeza todo acceso? ¿Te está hablando el Señor? ¿Estás pidiendo que el Espíritu Santo te vaya ministrando? Pues cierra con firmeza todo acceso. Dios no busca perfección, busca disposición radical y obediencia valiente. Ora cada día cubriendo tu casa, ora cada día cubriendo tu mente, ora cada día buscando cubrir tu cuerpo, tus hijos, tus decisiones. Haz del arrepentimiento, de la confesión y la renuncia un estilo de vida. Repito, haz del arrepentimiento, de la confesión y de la rendición un estilo de vida. Vive en alerta, velad y orad para que no entréis en tentación, con discernimiento, y renueva tu entrega diaria a Cristo. Renuévate delante del Señor, confesando tus pecados, arrepintiéndote, siendo obediente al Señor. Y por último, levanta muros de protección. No basta con expulsar al enemigo. Hay que levantar murallas espirituales que lo mantengan fuera. En una casa abandonada cualquier persona entra.
yo era joven y tenía un primo, vivíamos en el campo y salíamos por ahí. Y cuando veíamos una casa con las ventanas cerradas, era una tentación. Nos llegábamos allí a ver si podíamos entrar, y si no había nadie, allí nos quedábamos, y allí fumábamos, y allí... Pero ¿cuántas casas has visto en los campos que están abandonadas? ¿Qué pasa con una casa abandonada? No solamente se deteriora, entra gente. Entra gente a dormir, entra gente a cobijarse, ¿no? Pues fíjate, Mateo 12, 35, 45. Cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares áridos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquella persona viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación malvada. La casa vacía representa a una persona que ha limpiado su vida, que ha entregado su vida a Cristo. Llega el Señor, la barre, la adorna y se queda ahí. Pero esa persona no ha permitido que Dios llene ese vacío. Significa que si una persona se libera del pecado a la hora de entregar a Cristo, que Dios le perdona, pero no se llena de Dios, su estado final será peor que el primero. Hay un trabajo que hacer, hermanos. Sed llenos del Espíritu Santo. Busca llenarte de Dios. No vivas una vida completamente abandonada en lo espiritual. No te quedes en que ya está todo hecho. No, no está todo hecho. Tú tienes que hacer, porque el diablo volverá a tu vida. Donde salió, la encontrará ordenada, la encontrará vacía, y si está vacía entrará. Pero no entra solo. Entra con 7 peores. Esto es suficiente para tener temor de Dios, hermanos. De no llegar a pensar que está todo hecho, que queda mucho por hacer. Esto es una advertencia, hermanos. Una advertencia de no abandonar la obra de reforma comenzada en nosotros. Debemos seguir edificando sobre el fundamento que es Cristo. Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Sigue edificando tu casa. Sigue leyendo la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios, edifica tu casa conforme a lo que Dios te diga, mantén una relación personal con el Señor, escucha la voz del Señor y edifica sobre esa roca, sobre ese fundamento, llénate de la palabra de Dios. El pasaje de Mateo 4, cuando Jesús es tentado por Satanás, el Señor responde, escrito está. A la siguiente tentación el enemigo lo tienta con la palabra, pero manipulada. También está escrito, le dijo Satanás a Jesús en la tentación. Y Jesús le dijo, sí, pero también está escrito esto. En la tentación la palabra es la espada que nos dará la victoria y vencerá al enemigo. Y hoy no es diferente, hermano. El diablo sigue hablando a los seres humanos por medio de pensamientos, introduciendo pensamientos en tu mente, a veces con argumentos que parecen verdad. Y tú debes responder a esos pensamientos con la palabra. Pero ¿cómo responderás si no conoces la palabra? ¿Cómo usarás la espada si no tienes conocimiento, si no memorizas versículos, si no tienes conocimiento de la palabra? ¿Cómo le dirás al enemigo cuando él te venga y te diga, escrito está? Segunda de Corintios 10, 3, 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él quiere introducirme pensamientos y yo tengo que saber si ese pensamiento es de Dios o no es de Dios.
Y cuando Él introduzca ese pensamiento y yo discierna que es contraria a la palabra, yo lo rechazaré. ¿Pero con qué? Con otro pensamiento. No es cierto, porque Dios dice de mí esto. ¿Pero lo sabes? ¿Sabes qué identidad tienes en Cristo? ¿Sabes quién eres tú en el Señor? ¿Sabes las promesas que Dios tiene para ti? ¿Sabes las victorias que Dios ha puesto en tu mano? ¿Las conoces? ¿Las sabes? ¿Estás derribando argumentos? ¿O está viniendo el diablo y está resistiendo ahí, esperando que los pensamientos se vayan, se evaporen? No se irán, porque él se repite más que el ajo. Memoriza versículos, lee diariamente. La palabra cierra puertas al engaño. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual, por lo que necesitas saber cómo usar las armas espirituales. La palabra te dará armas para derribar todos los argumentos del enemigo. Pon tu vida en oración constante. La oración es como tener actividad, una alarma espiritual contra ladrones. Sin oración la casa queda vulnerable. Sin oración es pensar que tú por tus fuerzas vas a poder vencer. No es verdad. Orar no es solo pedir, es construir comunión y cobertura espiritual. Es construir una comunión y una cobertura con Cristo. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Ora antes de salir, ora ante la tentación, ora diariamente. Pablo hablaba a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad cuando lo sintáis. Orad sin cesar. El otro muro levanta un muro de ayuno y de consagración. Marcos 9, 29 dice, Jesús respondió, este género de demonios con nada puede salir si no es con ayuno y oración. Hay batallas que solo se ganan con ayuno, hermanos. El ayuno no cambia a Dios. Tú no ayunas para que Dios cambie. El ayuno te cambia a ti. El ayuno lo que te va a hacer es volverte sensible a la voz de Dios. Y lo que va a hacer el ayuno es fortalecerte contra tu carne. ¿Qué tipo de murallas tienes? ¿De papel o de piedra? Si hoy cayera una tormenta espiritual sobre tu vida, ¿estás firme o vulnerable? Y ya concluyo. Crea un plan de protección espiritual para ti y para tu familia. Establece horarios de oración. Busca versículos de cobertura. Incorpora música cristiana en tu hogar y relaciones que te edifiquen. La guerra espiritual se gana antes de la batalla, en la preparación diaria. Antes de ir a una batalla, cuando tú vas a la mili, cuando ibas a la mili habían 3 meses de instrucción. Te enseñaban cómo vencer una guerra. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea mayor no se apartará de él. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces nos hemos hecho mayores y ya pensamos que no necesitamos instrucción. Mentira. Necesitamos seguir siendo instruidos porque tenemos una batalla delante que pelear y que vencer. Una casa no se protege solo cerrando la puerta principal. También tienes que revisar ventanas, puertas traseras, pequeñas rendijas, porque muchos dicen, yo estoy bien, pero tienen pequeñas áreas sin rendir y ahí entra el enemigo. Recuerda, el enemigo entra donde se le permite entrar. Y ya no es tiempo de tolerar grietas, hermanos, de justificar pecados. No te justifiques. No es tiempo de vivir a medias, tibieza. Hoy es día para decir con autoridad, con honestidad, con sinceridad delante de Dios, hasta aquí llegó el enemigo. No tienes más lugar en mi vida, ni en mi casa, ni en mi mente.
Amén.